Gente, despierta, son las 6:35 de este amanecer del día viernes, ya es viernes, 18 de julio de 2025. Qué placer saber que es viernes, ¿verdad? Qué emoción, caramba. Bueno, entonces reciben el saludo cordialísimo del señor Ángelo Prieto en la dirección general de la estación. Estamos transmitiendo por BTV 99.5 FM, BTV Radio 99.5 FM. También estamos transmitiendo por nuestro canal de YouTube, BTV Radio también, que se utiliza para nuestras plataformas, para TikTok, Facebook, Instagram. Y estamos transmitiendo también por TikTok Live, @luis.guillermo.ga442. Y eso también lo enviamos a nuestras redes sociales, vale decir, por ejemplo, Instagram, gentedespierta.luisguillermo, también a Facebook, Luis Guillermo García Bencomo. Igual pasa con el canal de Luis Guillermo García Bencomo en YouTube. Y también lo hacemos en TikTok con frecuencia. Mira, son las 6:36. Recuerdo que estamos hoy en viernes 18 de julio. Hay personas que no saben. ¿Qué día es hoy? Viernes 18 de julio. Mira, vamos a revisar acá. Pero no les he dicho que está también el Prieto en las redes sociales, ¿no? Y no les dije que estaba David Teserra también, para David Teserra y Vladimir Infante en la coordinación periodística y están en el medio de la noticia. Y también estoy yo, Luis Guillermo García Bencomo. Con ustedes somos Gente Despierta. 6:37. Hoy es un día, si se quiere, fresco tirando a caliente, pero a esta hora debería ser más frío y estaba más bien como fresco. Fíjate, no ando con suéter ni chaqueta, nada. O sea que la cosa está soportable. Ahora, desde el punto de vista del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el boletín nos dice que a nivel del país se apreciará al norte del Caribe venezolano una línea costera y porción norte del país poco desarrollo nuboso. Repito por si lo dije en una sintaxis equivocada. Hoy se apreciará al norte del Caribe venezolano, en la línea costera y porción norte del país, poco desarrollo nuboso. En la costa, pues. Sin embargo, se estiman algunas áreas de nubosidad y lloviznas dispersas, al este del Tamacuro, Miranda y Falcón. Asimismo, mantos nubosos con chubascos dispersos en zonas de Amazonas, sur de Bolívar, partes de nuestra Guayana Esequiba, Guárico, sur de Cojedes, Portuguesa, sur de Lara, el este de Apure y Barinas, Andes y el sur del lago de Maracaibo. ¿De acuerdo? Ahora, en la tarde y noche se prevé un incremento de la cobertura nubosa con precipitaciones de intensidad variable y eventuales descargas eléctricas en áreas de Amazonas, Bolívar, nuestra Guayana Esequiba, Portuguesa, Cojedes, sur de Lara, Apure, Barinas, Andes y Zulia. Y no se descartan algunas lloviznas al este de Sucre y Miranda, así como en Carabobo y Aragua. Muy bien, ese es el informe a nivel nacional. Ahora, a nivel particular, en la Gran Caracas, debo informarles que hay algunas particularidades. Tienen el mismo pronóstico, pero con una variedad. Para los estados Miranda, La Guaira y el Distrito Capital, en horas de la mañana se prevé nubosidad parcial con lluvias o lloviznas al este de la entidad. Cuando hablamos de la entidad nos referimos a la entidad La Gran Caracas. Eso quiere decir que más que todo en el este del estado Miranda, porque es la mayor porción que hay. Luego del mediodía tendremos algunas áreas nubladas con precipitaciones dispersas. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17 grados centígrados en la madrugada, que ya pasó, y una máxima de 26 grados, con vientos de leves a moderados predominantes del este-noreste. Muy bien, vamos a ver ahora, a esta hora 6:39, cómo se está moviendo, o cómo, mejor dicho, cómo amaneció el dólar. Como hoy es 18 de julio, entonces tengo que buscar el Banco Central de Venezuela para que nos diga cuál es la tasa oficial que amanece hoy, que seguramente es la que cerró ayer. Hoy, 18 de julio, tenemos que el dólar está en 118,28. Oye, qué curioso, ¿no? Hoy es 18 de julio y el dólar está en 118. Está fácil para recordarlo. 118,28.
Así que si creen ustedes en números, está bueno para jugarlo hoy. En euros tenemos 137.06 bolívares. 137.06 bolívares por cada euro. El yuan chino está en 16.46 y el rublo ruso en 1.50, igual que ayer. No ha variado mucho. Muy bien, son las 6:40 minutos. Vamos a ver cómo están las efemérides, porque ustedes saben que la historia también es noticia. Un día como hoy, 18 de julio de 1918, nace Nelson Mandela, líder social sudafricano, líder social y político sobre todo, y uno de los luchadores más activos contra el apartheid. Fue el primer presidente de Sudáfrica elegido en comicios democráticos. En 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas, para honrar su legado, designó el día 18 de julio, como hoy, como el Día Internacional de Nelson Mandela. Por cierto, que hoy tengo preparado un material sobre eso, ¿no? Material no solamente para comentárselo, sino también con música. En el 2003 se creó la Universidad Bolivariana de Venezuela mediante decreto presidencial del comandante eterno Hugo Chávez, una casa de estudio que garantiza educación universitaria gratuita y de calidad a los jóvenes venezolanos. Hay otras informaciones también de la historia, pero más adelante se las contaré. Son las 6:41 minutos, vamos a meternos ahora en el medio de la noticia. En el medio de la noticia. El presidente Nicolás Maduro lideró la Asamblea Nacional del Café Comunal 2025-2026. Entiendo que fue en el estado Lara, yo lo vi. Allí ratificó la realización de asambleas populares en todos los circuitos comunales del país para impulsar la participación en la primera consulta popular nacional juvenil el próximo 27 de julio. Presidente. Antes de venir para acá aproveché para pasar por la comuna Ciudad Bendita a darle un saludo porque estaban en asamblea, en las asambleas que estamos haciendo para promover la participación electoral en la consulta comunal del 27 de julio con los proyectos de la juventud, para la juventud y con la juventud. Así que me enteré que Ángel estaba en asamblea allá en Ciudad Bendita y le dije a los compañeros del equipo, vámonos para allá. Quiero darle un saludo a las familias de Barquisimeto y de ahí, de esa comuna, que fue una de las más votadas, de mayor participación el pasado 25 de mayo, cuando el Estado Lara eligió al comandante Reyes, gobernador de este Estado popular, cooperativista, bolivariano. Bueno, les cuento que allí enalteció lo logrado por la Fuerza Comunal Cafetalera en la recuperación de la producción del café venezolano, ¿verdad, presidente? Tengo que decirlo, te sorprende muy positivamente ver cómo está creciendo la economía productiva en las comunas, la economía comunal, que es uno de los 13 motores del plan de economía. Impresionante. ¿Cómo se puede hacer tanto con poco? ¿Cómo aprendimos a hacer muchísimo con poco? ¿Y cómo se ha compactado la organización popular para producir? ¿Y cómo paso a paso los cafetaleros de todo el país, con la Fuerza Comunal Cafetalera como vanguardia, han recuperado la producción del mejor café del mundo, que es el café de la República Bolivariana de Venezuela? Bueno, además, el presidente de la República explicó que Venezuela cuenta actualmente con pleno abastecimiento en el mercado nacional gracias a la producción interna. Yo he propuesto para todos los motores de la economía, compañeros, compañeras, he propuesto la fórmula PAE: producir para abastecer y exportar. PAE: producir, abastecer y exportar. Sin lugar a dudas tenemos un abastecimiento de más del 100% en materia de café y en todas las materias. Hoy Venezuela tiene pleno abastecimiento con producción nacional en el mercado nacional. Pero ya empezamos a exportar. Falta mucho todavía, León Heredia, Ángel Comuna, compañeros. Falta mucho todavía para ganar mercados, ocupar mercados y con la venta del café tener
divisa, compadre, para invertir aquí y para que entre divisa de nueva fuente que no sea el petróleo, para la economía funcione cada vez mejor, sin perturbaciones. Miren, el año 2017, el año de las guarimbas, apenas se exportaron 1.120 quintales, prácticamente nada. El año pasado se logró 16.590 quintales, lo cual significó un 1.300% de crecimiento en la exportación de café. ¿A dónde se exporta? A Turquía, a la India, a la China y a muchísimos otros mercados. A Rusia, a distintos mercados del Caribe y de América Latina. Así que si seguimos haciendo las cosas y mejoramos las cosas y se mejora lo que es el financiamiento, el crédito, la distribución del combustible, la tecnología para el secado, si se mejora todas las condiciones, estoy seguro que estos números los vamos a multiplicar por 1000. Ahora, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, expuso las acciones que se han tomado en el Plan Cafetalero, implementado por el jefe de Estado Nicolás Maduro para fortalecer este sector estratégico. Vicepresidente. Gracias, presidente. Bueno, felices. Un saludo a todos los cafetaleros comunales, porque tal como lo ha relatado Indy, la historia ha sido emocionante como él la contó, pero porque refleja la realidad. Lo que ha sido, lo que usted ha hecho por el Plan Cafetalero. Yo recuerdo muy bien que usted dio órdenes muy directas al equipo, a los ministros, a la ministra de Finanzas, de que se acordara el precio justo a los cafetaleros, que la industria los estaba robando, que la industria no estaba pagando lo que corresponde. Y a partir de allí comenzamos una mesa de trabajo de precio, se acordó el precio, usted mandó a publicar la Gaceta Oficial con ese precio, que es el precio justo, por el trabajo, por las manos amorosas de ustedes que siembran el café. Otro aspecto, presidente, también tuvo que ver con financiamiento del Consejo Federal de Gobierno que usted ordenó. Entonces combinamos Plan Gasoil, financiamiento por el Consejo Federal de Gobierno, más la política de precios, es lo que permite que hoy nuestros productores comunales estén donde están, bien parados, de frente, produciendo con amor y saberse además productivos, presidente. Bueno, y en este sentido, Delcy Rodríguez informó que el gobierno bolivariano trabaja para evitar los intermediarios en la comercialización nacional y bajar precios para la comunidad del pueblo. Trabajando con el ministro Prado es justamente hacer los encadenamientos de las producciones comunales, que el ganado que se tiene en el estado Bolívar, en Guárico, en Zulia, pueda llegar a los mataderos en Caracas, podamos bajar los precios porque va a ser sin intermediación, lo que han pedido también los cafetaleros, que no haya intermediación entre el comprador y el productor. Bueno, la economía comunal está jugando un papel fundamental en ello, porque estamos eliminando intermediaciones y estamos conectando además las producciones de las comunas. Una comuna produce el fertilizante orgánico para que la otra comuna siembre. Entonces, así, y esa comuna que siembra va a colocar su producto en la bodega comunal. Entonces, vamos encadenando toda la economía comunal para garantizar precio y abastecimiento a nuestro pueblo. Y es la manera más eficiente, además, de derrotar el bloqueo criminal. Es el pueblo organizado, presidente. Bueno, y el mandatario nacional llamó entonces a ese pueblo organizado a ejercer el poder en el territorio. ¿Cómo sería eso? Hay que ejercer el poder en el territorio. Y el poder lo tiene que ejercer el pueblo organizado. El poder, porque somos poder. Tú eres el poder político. Si yo soy presidente, tú eres poder. Porque yo soy el presidente pueblo y tú eres el pueblo presidente. Eso no es una consigna, eso es una realidad. Y solo a través de este modelo que el comandante Chávez llamó el socialismo territorial, solo a través de esta democracia completa, llamo yo, no una democracia chucuta, democracia directa, vamos a ir empoderando cada vez más a nuestro pueblo en el territorio y por sector, paso a paso, el poder político, el poder económico, el poder social, el poder militar. Ajá, presidente, pero el tema de la gasolina, porque los productores y los distribuidores necesitan el combustible. Hay una gran importancia de seguir mejorando el plan de distribución de
de combustible, presidente. Ahora, es muy importante, Delcy, León Heredia, Ángel, que sigamos precisando y mejorando el plan de distribución de combustible, ratificando la alianza campesina PDVSA, proceder a refinanciar todos los créditos que ya están solventes y a financiar nuevos créditos también, ampliar las nuevas comunas que han nacido para consolidarlas, facilitar, Delcy, todos los caminos para que cada vez exportemos más quintales de café, del mejor café del mundo. Y yo creo que hay que seguir lo que hablamos con asesoría y apoyo. Hay que seguir transfiriendo las torrefactoras de café que están en manos del Estado, y por eso ordeno de inmediato se transfiera a las comunas la torrefactora Teresa Heredia de Ospino, y avancemos en las próximas torrefactoras y empresas. Transferencia del poder económico, porque en manos de ustedes se ha demostrado, se está produciendo más y mejor. Está demostrado. Bueno, y anunció la convocatoria al cuarto encuentro de café de especialidad en Venezuela, que se desarrollará entre el 27 y el 29 de noviembre de este mismo año. Procedo a convocar para el día 27 y 29 de noviembre de este año al cuarto encuentro internacional de café especialidad de Venezuela, para que ustedes lleven su café. Tendremos un jurado internacional formado por jueces de Colombia, Turquía, Rusia, Alemania, Costa Rica, China, Ecuador, Brasil e Italia. Los mejores catadores del mundo a catar el mejor café del mundo. Además, el jefe de Estado presentó los datos económicos del segundo trimestre divulgados por el Banco Central de Venezuela, que reflejan un crecimiento superior a 6% en el Producto Interno Bruto. Es importante, hoy el Banco Central de Venezuela ha informado los datos del segundo trimestre económico del año 2025. Las noticias son muy, pero muy buenas. El primer trimestre, recuerden ustedes, enero, febrero y marzo, tuvimos un crecimiento del 9%. El segundo trimestre intentaron una guerra económica otra vez. Yo dije que íbamos a enfrentarla, la íbamos a superar con nervios de acero y tranquilidad, trabajando y produciendo, porque todas las circunstancias han demostrado que solo el trabajo vence la maldad y la guerra económica. Trabajo y más trabajo, y ahí tenemos. Y el segundo trimestre de este año, abril, mayo y junio, el Producto Interno Bruto de Venezuela ha crecido más del 6% en el trabajo, en el crecimiento, en la producción. Venezuela sigue la senda de crecimiento, 17 trimestres continuos de crecimiento. Ayer el presidente de la República, o vale decir mejor, la vicepresidenta de la República firmó con Colombia, con la ministra de Comercio de Colombia, un acuerdo importante. Y ahí entonces, en ese sentido, el presidente Nicolás Maduro oficializó la firma de ese acuerdo para la creación de la primera zona económica de paz, unión y desarrollo binacional. ¿Cómo es eso, presidente? En la sede de la vicepresidencia de la República se ha firmado este documento. Este documento que tengo en mi mano, con la firma de los representantes oficiales del gobierno de la República de Colombia y de la República Bolivariana de Venezuela, ha sellado un acuerdo binacional para establecer de inmediato, pasar a la acción y establecer de inmediato la primera zona binacional de paz, desarrollo económico, social, cultural, de desarrollo integral entre Colombia y Venezuela. Nace la primera zona binacional. ¿Qué vamos a hacer en esta zona? Incrementar las inversiones binacionales y las inversiones internacionales. ¿Qué vamos a hacer en esta zona binacional? Combatir nuestras fuerzas militares, fuerzas policiales, con las fuerzas militares y fuerzas policiales de Colombia, para
acabar con las mafias del narcotráfico en esta inmensa zona. ¿Qué vamos a hacer en esta zona? Dar oportunidades de empleo, emprendimiento, colaborar en planes educativos binacionales, en planes de salud binacionales, en planes culturales binacionales. Así que les doy las gracias a los ministros y funcionarios del gobierno de Colombia, pero en especial al presidente Gustavo Petro, porque hemos logrado este acuerdo histórico y nace la primera zona binacional de paz y desarrollo integral entre Colombia y Venezuela. Bien, son las 6:56 minutos. Ya que estamos hablando del tema internacional, les cuento que al menos 69 muertos y 11 desaparecidos ha dejado un incendio en un hipermercado de la ciudad de Al-Qut, al sureste de Bagdad. Esto lo reportaron este jueves organismos de salud de Irak. Videos en redes sociales verificados por Reuters mostraban llamas envolviendo un edificio de 5 pisos. El ministro del Interior de Irak, Abdulhamid al-Shamari, declaró en un comunicado que el inmueble donde ocurrió el incendio, que había estado en funcionamiento desde hace apenas 7 días, consta de 5 plantas y alojaba un restaurante y un hipermercado. El encargado señaló que la mayoría de los fallecidos se asfixiaron en los baños debido al denso humo, mientras que se hallaron 14 cuerpos carbonizados y que a pesar de la gravedad de la situación, los equipos de defensa civil lograron rescatar a más de 45 personas atrapadas en el interior del edificio. Igualmente ordenó la creación de un comité de investigación de alto nivel con el objetivo, por supuesto, de desentrañar las verdaderas causas del incendio y determinar con exactitud y claridad las áreas que han fallado y la responsabilidad civil. Son las 6:57 minutos. Jubilados argentinos fueron reprimidos por la policía frente al Congreso mientras exigían al gobierno del presidente Javier Milei una pensión justa y acceso a la moratoria previsional. Los congregantes, junto a distintos frentes políticos y sociales, volvieron a reclamar la recomposición de sus haberes y la restitución de los medicamentos. Durante la represión, un hombre con muletas resultó afectado, lo que generó una fuerte indignación de la población. Y el manifestante con discapacidad, identificado como Cristian, declaró a medios de difusión de mensajes que buscaba subir a la vereda y no podía. Los policías me empujaban, dice. Otro de los manifestantes denunció también la conducta indolente de los efectivos de seguridad al señalar que ni corazón tienen, pues los policías arrojaron gas lacrimógeno a una persona con discapacidad y a un grupo de manifestantes. Son las 6:58 minutos. El gobierno británico anunció este jueves que rebajará de 18 a 16 años la edad del voto en el Reino Unido antes de las elecciones generales previstas para 2029, en la que se considera la mayor reforma electoral desde que esa edad bajó de 21 a 18 años en 1969. La estrategia electoral representada por el ejecutivo de Keir Starmer contempla también autorizar el registro en el censo y ampliar el tipo de identificación personal permitida a los votantes, que incluirá las tarjetas bancarias emitidas en este país. Los planes también proponen un endurecimiento de las normas sobre financiación de campañas para evitar la injerencia de intereses extranjeros, con multas de hasta $500 000, que son como 580.000 millones de euros, debe ser 580.000 euros para los infractores. Se aumentarán además las penas a quienes intimiden a los candidatos políticos de acuerdo con el documento difundido. Son las 6:59. Ya que estamos hablando de dinero, fíjense que el presidente Trump ha moderado su perfil habitual de confrontación hacia China en un esfuerzo por asegurar la celebración de una reunión con su homólogo chino Xi Jinping y alcanzar un acuerdo comercial con el gigante asiático. 6 meses después de su regreso a la Casa Blanca, el mandatario estadounidense parece alejarse de su dura retórica hacia Pekín, o Pekín, como quieran llamarlo, para centrarse en concertar acuerdos y reunirse con Xi Jinping. Según algunos informantes, en las reuniones con su personal, Trump es últimamente la voz menos agresiva en relación con China, como habría quedado patente el pasado martes cuando dijo que lucharía contra el gigante asiático de manera muy amistosa. En este contexto, el mandatario muestra que las anteriores líneas rojas de Estados Unidos con China ahora son negociables, lo que preocupa, por supuesto, a los responsables políticos de su administración y a sus asesores externos que recelan de esta estrategia flexible y del abandono de las políticas agresivas prometidas. Ante este esfuerzo por aliviar las tensiones, las autoridades estadounidenses se preparan para aplazar la fecha límite del 12 de agosto
cuando los aranceles de Estados Unidos sobre China volverán a 145% tras el vencimiento de la tregua acordada de 90 días. Bueno, así llegamos a las 7 en punto, en el medio de la noticia contigo, gente despierta. Vamos a hacer una pausa y luego regresaremos con música y más información para que tomemos la mejor decisión como gente despierta. En breve regresamos contigo, gente despierta. EGD Radio, ritmos que informan, melodías que inspiran. 99.5. Comienzo espacio publicitario. ¿Dejaste la cartera en casa? ¿Perdiste tu tarjeta? ¿O quizá te quedaste sin batería? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes, amigos del TikTok Live? Vamos a saludarlos particularmente mientras suena la publicidad y la música. ¿De acuerdo? Aunque cuando llegue la música yo me voy a quedar callado para que la puedan apreciar. ¿De acuerdo? Saludamos aquí a Rigo Ochoa, Anglis Meléndez. Buenos días, Anglis. Franklin 12, Rosita, a toda la gente que se está uniendo también a la transmisión, muchas gracias. Los estoy viendo allí, como por ejemplo César de Calabro. Anglis Meléndez nos dice: hola, buen día, amigo, lindo de gente despierta. Muchas gracias, Anglis. Sanina Cortés también la saludamos, a Marlene la saludamos, a Odalis Pérez 4533. A Félix Montilla, Félix Pernía 2, Ronnie López 156, Anderson también. Saludamos a ver a El Tigre que se unió, Orinoco también, a Enrique Casanova, a Stockton, a Carmen Peña, Silvia Cornejo, Josefina Guevara, Arelis John 380, Reyes Bermúdez, Aljimiro Fernán, a Trina Nava 5, Germaín, Yelinet Bastidas, En busca de la unión también se llama este, Monseñor, Loce.t mañana, Jimmy, Dumeres Nieves, Julián Quintero, Reina, Eneida Flores, una cantidad de emoji, Ana Teresa, Víctor Rivas, Arevalo Parra, dice que se bajó el volumen. ¿Qué se bajó el volumen? No creo. Darwin, José Carmona, Chepón Borges, Fantasma, Santos Canelón, Ramiro Torres, El Blanco, Xiomara Perdomo 2, J, Baja, come chiquita, Rosa López 9382, Dago Hoyo, saludos. Saludamos a J también, ya vamos a conversar J, no te preocupes, sé que estás opinando muchas cosas allí. Leíto, el poder que ejercen acá, no sé qué es lo que dice acá. Tienen que aprender a redactar mejor o escribir mejor para que yo pueda entender lo que dicen. Bueno, un abrazo cordial a todos. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a buscar un café. Por ahí viene un invitado, ¿viste?
Mandela va pegando los temas. Oye, ¿no me diste café, vale? Fuerte. Le queda un minuto más, ¿ves? ¡Oh, no! Escuchaba ahí más que... Gracias, pana. Gracias, Mete. Muy amable. Ah, pues. Bien, estamos escuchando entonces a la agrupación Simple Minds, Mentes Simples, con el tema Mandela Day, porque justamente hoy es el día de Mandela. ¿Por qué? Bueno, porque un día como hoy, en 1918, nace Nelson Mandela, abogado, activista contra el apartheid político y filántropo sudafricano. ¿Tú sabes lo que es filántropo, no? El que ama a la gente. Lo contrario de filántropo es misántropo, que odia a la gente, como ejemplo como Donald Trump o como Benjamin Netanyahu, por ejemplo. Ahora, Nelson Mandela llegó a ser presidente de su país de 1994 a 1999 y fue el primer mandatario de etnia negra en dirigir el poder ejecutivo y el primero en ser elegido por sufragio universal allá en Sudáfrica, en su país. Nelson Rolihlahla Mandela nació entonces con ese nombre, pues, en la provincia de Cabo Oriental en 1918, un día como hoy, y murió en Johannesburgo el 5 de diciembre de 2013. Activista contra el apartheid político y filántropo. Les cuento que además Nelson Mandela dedicó su esfuerzo a desmontar, al resultar elegido por sufragio universal, esas divisiones que existían, que fueron creadas por el racismo, el sectarismo de los miembros de la raza blanca, si se puede llamar así. Su gobierno se dedicó a desmontar la estructura social y política heredada del apartheid a través del combate del racismo institucionalizado, la pobreza, la desigualdad social y la promoción de la reconciliación social. Como nacionalista africano, presidió el Congreso Nacional Africano entre 1991 y 1997 y a nivel internacional fue secretario general del Movimiento de Países No Alineados entre 1998 y 2002. Originario del pueblo Xhosa y parte de la Casa Real Tembu, Mandela estudió Derecho en la Universidad de Fort Hare y en la Universidad de Witwatersrand. Cuando residía en Johannesburgo se involucró en la política anticolonialista, por lo que se unió a las filas del Congreso Nacional Africano y luego fundó su Liga Juvenil. Tras la llegada al poder del Partido Nacional en 1948, ganó protagonista durante la campaña de desafío del Partido Nacional de 1948. Y fue elegido entonces presidente regional del Congreso Nacional Africano en la provincia de Transvaal en 1952. O sea que fue una carrera política ascendente. Ahí estamos escuchando al fondo el tema que dedicó Pablo Milanés a Nelson Mandela, hoy aquí con nosotros como Gente Despierta por BTV Radio 99.5 FM. Bueno, Nelson Mandela estuvo encarcelado durante 27 años, primero en la isla Robben y después en las prisiones de Pollsmoor y de Victor Verster. Las campañas internacionales abogaron por su liberación y fue excarcelado en 1990 en medio de una convulsión social en Sudáfrica. Intervino en las negociaciones políticas con Frederick de Klerk, que era el mandatario de entonces, para abolir el apartheid y establecer las elecciones generales
de 1994, en las que lideró este Consejo Nacional Africano al triunfo en las urnas. Durante su gobierno de unidad nacional, invitó a otros partidos políticos a unirse a su gabinete y además se promulgó una nueva constitución. Nelson Mandela creó la Comisión para la Verdad y la Reconciliación para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidos durante los años del apartheid. Y aunque dio continuidad a las políticas liberales de gobiernos anteriores, en su administración se implantaron medidas para una reforma de la propiedad de la tierra, el combate a la pobreza y la expansión de los servicios de salud. A escala internacional fue mediador entre los gobiernos de Libia y el Reino Unido en el juicio por el atentado al vuelo 103 de Panam y verificó la intervención militar en Lesoto. Declinó postularse para un segundo periodo de gobierno y fue sucedido en el cargo por Thabo Mbeki, y tras retirarse de la política se dedicó a obras de caridad y al combate a la pandemia del SIDA a través de la Fundación Mandela. Hola. Ay, qué vaina. Qué vaina. ¿Cómo sigues? Todo bien, mi amorcito bello. ¿Tú cómo manejas? ¿Estás mejor? Tú es así como con... Fíjate que no me ando... estos últimos... No me ando Me estás escuchando maquillando. por TikTok hoy. No me estoy maquillando. Ahora hablamos. Vamos con la historia. ¿Oíste? La historia. Yo te mandé el deporte. ¿No está transmitiendo por YouTube? ¿Tú tienes el deporte? Bueno, tenemos otra expresión de apoyo a Nelson Mandela a través de la música. Ya habíamos escuchado a Simple Minds, también escuchamos a Pablo Milanés, y este se llama The Specials, dedicado por supuesto a la libertad de Nelson Mandela. Es música para ti, música para gente despierta. Gente despierta. Vamos a revisar la historia, porque la historia es noticia.
La historia es noticia. Bueno, un día como hoy muere Bartolomé de las Casas en 1566, religioso español defensor de los derechos de los indígenas en los inicios de la colonización de América. Se cumplen 450 años entonces de cuando partiera físicamente. Eso ocurrió el día de hoy de 1566 en Madrid, España. Este personaje interesante es célebre porque fue bienhechor y tuvo una formación autodidacta orientada hacia la teología, la filosofía y el derecho. En 1512 se ordenó sacerdote en La Española, que es la isla que tiene ahora a Haití y a República Dominicana juntos, convirtiéndose en el primero del Nuevo Mundo, el primer sacerdote ordenado dentro del Nuevo Mundo. Más tarde se fue como capellán en la expedición que conquistó Cuba. Una vez allí, conmovido por los abusos de los colonos españoles hacia los indígenas y por la gradual extinción de estos, emprendió una campaña para defender los derechos humanos de los indios. Estamos hablando de Bartolomé de las Casas. Propuso a la corona reformar las leyes de Indias, donde replanteaba la colonización del continente sobre la base de formar comunidades mixtas de indígenas y campesinos. Fray Bartolomé de las Casas planteaba una colonización enteramente castellana, reforzada por la importación de esclavos negros africanos, una explotación que consideraba legítima en su afán por proteger a los aborígenes. O sea, él defendía a los indios, pero incluso decía, traigan negros para defender a los indios. Qué curioso, ¿no? No obstante, el proyecto fracasó por la resistencia de los indios, las represalias de los colonizadores y la mala selección del personal, un acto que lo llevó a abandonar su objetivo en 1522. Entre los años de 1537 y 1538 se dirigió una colonización en Guatemala, donde obtuvo el control del territorio por medios pacíficos y desterró de allí la práctica de la encomienda. Sus ideas adquirieron entonces eco en la metrópoli, desenlazando entonces un debate sobre los títulos con los que España ejercía el dominio sobre las Indias, y logrando así, hacia 1542 y 1543, la admisión de las leyes nuevas que consideraban a estos como hombres libres, que no podían ser esclavizados ni sometidos a trabajos penosos. Él logró esto, Bartolomé de las Casas, con respecto a los indígenas. Fray Bartolomé de las Casas fue nombrado procurador de los indios en 1551, oficio que cumplió hasta sus últimos días de vida, transmitiendo a las autoridades las quejas de la población indígena de toda América Española y dispuesto a seguir luchando por los derechos de ellos. Publicó en 1552 una serie de escritos críticos, donde se sellaba la brevísima relación de la destrucción de las Indias, donde denunciaba los abusos de la colonización española. Y esa historia, y la historia es noticia. Mira, les cuento que un día como hoy se crea la parroquia La Vega. Atención a la gente de La Vega en Caracas. Se fundó como Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá de La Vega. Esto fue en 1813. Oye, qué antigua es la parroquia La Vega. Originalmente el área era parte de la hacienda Montalbán, donde trabajaban esclavos en el cultivo de la caña de azúcar. Ahora, en 1907 se crea en la zona la compañía anónima Fábrica Nacional de Cementos, cambiando de nombre en 1916 a Cementos La Vega, convirtiéndose en una de las más importantes de Latinoamérica. Esto atrajo a trabajadores del interior del país y a migrantes europeos, impulsando el desarrollo urbano de la parroquia. La Vega fue en principio el asentamiento de los esclavos quienes labraban la tierra en la hacienda Montalbán, creada por los españoles como trapiche de caña de azúcar. Los indios toromaimas fueron sus primeros pobladores. El 18 de julio entonces de 1813 se funda esta zona, esta parroquia, en el sector poblado Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá de La Vega. Mira, en 1907 el ingeniero Alberto Smith constituyó entonces esta compañía que les dije, la compañía anónima Fábrica Nacional de Cementos, que en esa época comenzó con una producción de 50 sacos diarios. En 1916, el señor Carlos Delfino adquirió 75% del capital de esa empresa y la rebautizó con el nombre de Cementos La Vega. Esta empresa, con la más avanzada tecnología de aquel entonces, impulsó la producción y logró convertirse en una de las cementeras más importantes de Latinoamérica. A mediados del siglo XX comienzan a establecerse en las montañas trabajadores, en su mayoría obreros del interior del país,
e inmigrantes europeos que luego fueron desplazados por colombianos y ecuatorianos. En la llanura al norte de la parroquia se creó una organización eminentemente residencial de tipo vertical llamada Montalbán y posteriormente se construyó la organización Juan Pablo II. En la actualidad, La Vega es una de las 22 parroquias del municipio Libertador del Distrito Capital. Y eso es historia. Y la historia es noticia. Bien, son las 7:20. Vamos a revisar aquí a esta hora algunos titulares de algunos medios de difusión de mensajes que consideramos referentes para que ustedes conozcan la interpretación que hacen ellos de la realidad. Entre esos está Venezolana de Televisión, está Telesur, también está la gente de Venezuela News, que les estoy buscando para tenerlos a la mano. Y también, ocasionalmente, también revisamos un poco la gente de Russian Today, RT en español, o sea, el medio ruso por excelencia. También está el Sputnik, ¿no? Que es un buen medio también para revisar. Pero vamos a ver ahora a Venezolana de Televisión. Nos dice en su página web que Venezuela prevé producir más de 5 millones. Déjame ver esto con calma. Estoy leyendo aquí una información que quiero precisar para no decir ni más ni menos. Vamos a ver cuántos millones, a qué se refiere este titular. Ajá, estamos revisando. Venezuela prevé producir más de 5 millones de quintales de café en el 2025. Oye, qué impresionante. Presidente Maduro insta a reimpulsar proyectos en Comuna Ciudad Bendita en Lara. Crecimiento económico de Venezuela se ha logrado en articulación con el sector privado. Gobiernos de Colombia y Venezuela crean primera zona económica de paz, unión y desarrollo. Y el Producto Interno Bruto de Venezuela crece con más de 6% en el segundo trimestre de 2025. Oye, esta noticia de los 5 millones de quintales de café en 2025 es interesante. Entiendo que un quintal de café pasa de 40 kilos, ¿no? Así que pueden calcular entonces cuánto significará eso en toneladas. Un encuentro internacional de café de especialidad se realizará en noviembre, según anunció ayer el presidente de la República. La zona económica de paz que se firmó entre Colombia y Venezuela es un paso hacia el progreso y desarrollo colombo-venezolano. El gobierno venezolano ha incautado 47.385 kilos de drogas en 2025. Una cantidad enorme, ¿viste? 47.385 kilos de drogas en 2025 ya incautados. Es una cantidad enorme, creo que es un récord en la historia de recolección de droga en Venezuela, que viene de Colombia, por supuesto, ¿no? Hermanos Guaidó, Juan Guaidó y su hermanito intentan robar más dinero a Citgo antes de su venta. La candidata del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, Carmen Meléndez, para la alcaldía de Caracas, fortalece vínculos con transportistas caraqueños, según una nota que aparece aquí. La integración construida desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha consolidado la paz en Venezuela. Y aparece una fotografía del ministro del Poder Popular para la Defensa, el general en jefe Vladimir Padrino López. Concejales deben ayudar a los consejos comunales y comunas a empoderarse. Edmundo González es presionado por María Corina Machado para que llame a la abstención el 27 de julio. Estos son ya cachos quemados, por supuesto. Ya ustedes saben, ¿no? Incluso la misma oposición ya siente que es una caricatura la imagen de María Corina y mucho más la de Edmundo González. Mira, vamos a revisar la página web de Telesur, que tiene como principal noticia que tras 65 años de presencia militar, Francia retira oficialmente sus tropas de Senegal. Una buena información, aunque habría que ver si se logra entonces la estabilidad política y social en ese país. Economía de Venezuela creció en más de 6% en segundo trimestre de 2025. Ayer, en horas de la noche, tuvimos información de que se presentó una situación complicada en Siria. Ya venía generándose una situación de crisis. Israel, no conforme con hacer el genocidio contra el pueblo palestino, ahora entonces está, desde hace varias semanas, ya esto es una cuestión ya de carácter histórico, ya la presencia de Israel contra Siria. Bueno, ahora ha avanzado en territorio sirio hasta el punto de que parece que el líder terrorista que llegó a ocupar el puesto en el gobierno de Siria tras el derrocamiento de Bashar al-Assad, entonces ese líder parece que huyó. Es la información que
estamos recibiendo. No lo hemos confirmado del todo, pero parece que se sintió acorralado y está escapando este sanguinario personaje que logró con el miedo y con el terror avanzar y derrocar a Bashar al-Assad, claro, impulsado por los Estados Unidos y por Israel. Ahora parece que los ataques israelíes y conflictos de Al-Shuaida vuelven a sacudir al Oriente Medio. Lo que podemos entender con esto, y es una interpretación periodística que yo hago, es que obviamente como el sionismo israelí tiene como plan la expansión hacia el Medio Oriente, y esto es respaldado por Estados Unidos de Norteamérica, bueno, Estados Unidos e Israel propiciaron que un terrorista lograra derrocar a Bashar al-Assad, al presidente legítimo de Siria, y ahora en el plan de expansión del sionismo están sacando de juego a este terrorista, que bueno, ya cumplió el objetivo que ellos previeron para él, que era derrocar a Bashar al-Assad, y ahora lo quieren derrocar a este hombre para que Israel tome posesión aún más del territorio sirio. Venezuela ha incautado 47.385 kilogramos de drogas en 2025, también aparece como gran noticia en la página web de Telesur, y aparece la foto de Diosdado Cabello mostrando este balance. Persecución en Panamá, ministra del Trabajo intenta disolver el principal sindicato del país. Ahí en Panamá hay una crisis desde el punto de vista político, laboral y sindical. Tienen ya varias semanas, quizás 2 meses, los trabajadores protestando por la forma como el gobierno de Raúl Mulino está queriendo establecer una serie de normativas que afectan el avance del desarrollo laboral y salarial. Denuncian secuestro de 9 miembros de un equipo humanitario en Colombia. Expresan indignación por retiro de estatuas de Fidel y el Che de un jardín de la Ciudad de México. En respuesta internacional, China se suma a la condena de los ataques israelíes contra Siria, lo que yo estaba hablando hace un momento. Rusia considera que escalada actual en Siria no es un trágico accidente, es lo que yo estoy diciendo, esto ya viene cocinándose desde hace tiempo. En Venezuela nos dicen que la producción de café anual supera los 5 millones de quintales. Casi 10.000 niños palestinos carecen de registro de nacimiento en la Franja de Gaza. Bueno, por supuesto, con esta situación de genocidio, cómo se va a estar llevando un control normal de la situación. Así que 10.000 niños palestinos carecen de registro de nacimiento. Imagínate tú. Trump padece de insuficiencia venosa crónica, asegura la Casa Blanca, y eso le produce que se duerma. ¿Tú sabías eso? Donald Trump se la pasaba criticando a Joe Biden porque se dormía en todas partes, y ahora resulta que Trump padece de insuficiencia venosa crónica, que yo no sabía que era eso. Se le hinchan las piernas, se le forma un hematoma en una mano y se duerme. Pero el día de la cuestión de la Copa de Clubes se quedó como dormido, pero después se llevó la copa. O sea que no estaba tan dormido, ¿no? Venezuela celebra acuerdo para crear zona económica especial de paz con Colombia. Bueno, estas son algunas de los titulares que aparecen en Telesur. Y en Venezuela News nos muestran acá una foto de Delcy Rodríguez con la ministra de Comercio y el jefe del gabinete de Colombia en la firma de este plan para crear zona de paz, unión y desarrollo binacional. También destaca el medio Venezuela News los acuerdos estratégicos del presidente Nicolás Maduro para seguir impulsando el desarrollo de Venezuela. El jefe de Estado celebra firma del plan para crear la zona de paz, unión y desarrollo. Lo han considerado como un hecho sin duda alguna histórico después de tanto tiempo de conflictos entre Colombia y Venezuela. Delcy Rodríguez dice que se acordaron precios justos para productores de café tras orden presidencial. Y cerramos los titulares de Venezuela News con el ministro de Comunas Ángel Prado, quien dice que los productores de café están convencidos de que también pueden traer divisas a Venezuela exportando el producto. Son las 7:29, vamos a hacer una pausa y luego regresaremos con más de Gente Despierta. En breve regresamos contigo. Gente Despierta. Síguenos en nuestras redes sociales, BTV Radio en Instagram y en TikTok. Y BTV Piso Radio en la red social X. Mira, no me dejaron pasar al invitado, ¿vale? Un día como hoy, 18 de julio ¿Oíste? de 1918, nace Nelson Mandela, líder social sudamericano y uno de los luchadores más activos contra el apartheid. Fue el primer presidente
presidente de Sudáfrica elegido en comicios democráticos. En Mira, 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas, para honrar su legado, designó el 18 de julio como el Día Internacional de Nelson Mandela. En 2003 se creó la Universidad Bolivariana de Venezuela mediante decreto presidencial del comandante eterno Hugo Chávez, casa de estudios que garantiza educación universitaria gratuita y de calidad a los jóvenes venezolanos. Yo pasé la vaina ayer. Se anda parece que no lo informó. Que vaya. Ah, el chamo fue a buscar el desayuno. Andar sin ver una canción. El invitado que no lo va a pasar. VTV Radio sintoniza la magia de la comunicación. Seguimos contigo. Gente despierta. Mira, de los Rolling Stones, me interesa el... También, principalmente, cuando estoy comenzando el sitio, después el comentario de Bueno, estamos escuchando una de las etapas de los Rolling Stones. Aquí quiero destacar básicamente el tecladista. Un tecladista que, por cierto, no es muy conocido porque al final fue, digamos, incorporado por la historia de esta agrupación como el sexto Rolling Stone. Ese es básicamente el pianista, el tecladista de esta agrupación. Se trata del señor ese que está sonando ahí. Qué maravilla, vale. Se llama Ian Andrew Robert Stewart. Ian Stewart, que nació un día como hoy, el 18 de julio de 1938, en Fife, Escocia. Falleció en Londres, Inglaterra, el 12 de diciembre de 1985 y es conocido como Stu. Fue un tecladista británico. Tocaba el piano en la alineación original de los Rolling Stones, antecediendo a Mick Jagger, a Keith Richards, a Bill Wyman, ya el mismo Charlie Watts como miembro de la banda. Y debido a que el manager del grupo, Andrew Luke Oldham, no le parecía bien que lo hiciera con el grupo a efectos publicitarios, entonces Stewart fue apartado como miembro oficial, pero continuaría hasta su muerte como pianista y road manager de la banda, razón por la que es conocido como el sexto Stone. Stewart tocó los teclados en la mayoría de los álbumes esenciales de los Stones desde 1960 hasta 1980, aunque a veces acompañado por artistas como Nicky Hopkins, Billy Preston y el mismo Phil Spector. Estamos hablando de el señor Ian Stewart, el sexto Rolling Stone, que no fue considerado como pieza clave en el escenario, en las muestras mercadotécnicas por su apariencia física, pero que fue pieza fundamental para darle la musicalidad a los Rolling Stones. Esto lo decimos aquí para ti, música para gente despierta. Mire, llegamos a las 7:35. Oye, yo tengo por aquí en línea a Juan Rangel, nuestro comentarista deportivo.
Lo tengo aquí, que está a punto de presentarnos su balance deportivo. Él hace un gran esfuerzo, ¿viste? Por traernos todos los días que está asignado. Son 3 veces a la semana que el señor Juan Rangel nos ayuda con su trabajo periodístico en materia deportiva. Y aquí lo tenemos conectadito, a punto de presentarnos su información. Epa, Juan, ¿cómo estás? Vamos a escuchar a Juan Rangel, que lo tengo aquí. Vamos a ver cómo está el audio. Vamos a chequearlo bien. Vamos a ver cómo está esto. Yo, mi amigo que nos sintonizan, un placer saludarlos. Este servidor, Juan Rangel Tolosa, del Colegio Nacional de Periodistas 26831. Hoy, viernes 18 de julio, el arranque del fin de semana, entrando en la materia del deporte internacional del fútbol, porque se tiene información extraoficial en relación a la selección de Bolivia, porque podría perder hasta 7 puntos. Óigase bien, podría perder hasta 7 puntos por caso de dopaje de 2 de sus jugadores, como son Ramiro Vaca y el jugador Boris Céspedes. Se está investigando por parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Que él estuvo tratando de comunicarse contigo, pero nada. El señor se fue, tiene como 10 minutos que se fue. Que no habían pasado la información, según los de allá abajo. Bueno, a nosotros nos pasó eso, y menos mal que nosotros siempre tenemos la copia aquí en el teléfono. Pero el señor se fue. No, el señor se fue. De la selección boliviana. Vamos a ver qué pasa el próximo día, porque se está pidiendo por parte del unas pruebas definitorias en cuanto al dopaje de los jugadores nacional. Fue la acción de la jugada más importante de la segunda jornada del torneo clausura, con el arquero Christopher Varela del equipo de La Guaira, que fue un jugador de suma importancia para así dar el triunfo del equipo de La Guaira frente al actual campeón de la Universidad Central de Venezuela. Así que tienen que ver pues con el grupo profesional venezolano, importante la actuación del arquero Martínez al servicio de La Guaira Christopher Varela. Y se observa ahí esa gran atajada como la atajada de la segunda jornada. Dicho esto, lo que es la tabla de posiciones, antes de entrar en materia de la jornada número 13, en primer lugar se encuentra La Guaira y Caracas con 6 puntos, seguido por Puerto Cabello, Táchira y Carabobo con 4 puntos. Más abajo de la tabla se encuentran en la posición número 6 Radio Zuliano de la Universidad Central y Estudiantes con 3 puntos, luego está Portuguesa y Metropolitanos en el 10º lugar. La jornada número 3 arranca en el día de hoy. Guillermo, prende la luz. Encuentro, La Guaira recibe al Radio Zuliano. Guillermo, Anzoátegui prende la luz. al Caracas. Prende la luz. El día de mañana sábado. Guillermo, prende la luz. Prende la luz. Y el día domingo. Mira, qué feo. Metropolitano. Tú no la vas a prender cuando pase la vaina esa. Al Portuguesa. Y entrando ahora lo que es el ciclismo internacional, el Tour de Francia, la competencia más importante de 3 semanas de la competencia de largo aliento, como lo es el Tour de Francia. Bueno, en la etapa número 12 fue ganada por Tadej Pogačar y está buscando un nuevo triunfo en esta máxima competencia. Recordemos que ya ha triunfado en varias oportunidades y está tratando de conseguir un nuevo campeonato en el Tour de Francia, cuando fue el terreno montañoso en los últimos 12 kilómetros. Bueno, sus más cercanos perseguidores, entre esos Jonas Vingegaard, su más acérrimo rival, no pudo seguirle la rueda y termina ganando la etapa número 12 y con eso poniéndose el maillot de líder de la carrera, el ciclista Tadej Pogačar. Dicho esto, en la etapa número 12 quedó con Pogačar en primer lugar, Vingegaard a 2 minutos 10, Lejó llegó a 2 minutos 23, Johansson a 3 minutos y en el quinto lugar llegó a 3 minutos. Hoy en la tabla general queda de la siguiente manera, con Pogačar en primer lugar, Jonas Vingegaard a 3 minutos
Loaiza, lo que dio en la Cámara número 12 el día de ayer, Madrid Boacar, en tercer lugar, Rico Doctor a 4.45, en el cuarto Victoria a 5.34 y en el quinto Bauquín a 5 minutos 40. La planimetría de la etapa número 13 en el día de hoy es una contrarreloj individual de 10.9 kilómetros con llegada en alto y se espera pues una lucha aférrima con los rivales para el podio en esta etapa número 13. Repetimos, en una contrarreloj individual. Esta es toda la información, Guillermo y amigos que nos sintonizan. Y deporte para gente despierta. Adelante, Estudio Central. Muchas gracias a Juan Rangel Tolosa por esta importante información y destaco lo que él decía con respecto a los dos jugadores de Bolivia que fueron señalados como dopaje. Y lo que él decía es muy importante, ¿no? Bolivia es un rival, digamos, directo de Venezuela en la clasificación para la eliminatoria del Mundial. Y si le quitan los puntos que dice Juan Rangel que le van a quitar a Bolivia, pues hay mayor chance para Venezuela. Mira, a esta hora vamos a hacer una pausa y luego regresamos con más de Gente Despierta. Vale, pues. Voy a identificar de una vez. Ok, dale. En breve regresamos contigo. Gente despierta. BTV Radio, siente la fuerza de nuestra voz en el aire. 99.5. ¡Epa! Venezuela se prepara para una nueva jornada electoral este 27 de julio. ¿Sabes qué cargo renovaremos esta vez? Elegiremos un total de 2.806 cargos. Al menos 25 alcaldes y alcaldesas. 1.475 concejales y concejales. De estos últimos, 1.420 serán por voto lista, 962 por voto nominal y 19 representarán a nuestro
BTV Radio, la mezcla perfecta de música y noticias en tu sintonía. BTV Radio 99.5. Sintoniza el cambio. Seguimos contigo. Gente despierta. Antes de ir a la pausa estábamos escuchando este tema, que es una interpretación muy particular de un virtuoso baterista llamado Jack Irons, que nació un día como hoy, 18 de julio de 1962, en Los Ángeles, California. No es usual que se graben, digamos, álbumes o temas completos con un baterista siendo solista, pero es que el caso particular de Jack Irons es que es un gran arreglista y un interpretante de este instrumento que ha logrado pues, crear una variedad de temas donde se destaca su virtuosismo, pero al mismo tiempo respetando la armonía y la sincronización con otros instrumentos. Ahí están escuchando a Jack Irons. Es un reconocido baterista en la escena del rock de Los Ángeles, miembro original del grupo Red Hot Chili Peppers y también de Eleven. He trabajado además como artista con Pearl Jam, con el latino Rockabilly World y con otras agrupaciones que, bueno, lo han convocado para que participe. En 2004, Irons lanzó su primer álbum en solitario, que es este que estamos escuchando. Se llama Attention Dimension. Y el 24 de agosto de 2010 lanzó también el segundo, titulado No Heads Are Better Than One. Este es un personaje interesante dentro del punto de vista de la música, porque bueno, es un intento por reivindicar a la batería como un instrumento que es capaz de expresarse por sí mismo, como es el caso de este señor Jack Irons. Por cierto, Irons significa en inglés hierros, así que bueno, si hablamos de Metallica, bueno, aquí está una expresión que el nombre le ayuda. Es música para ti, gente despierta. Gente despierta. Mira, son las 7:48. Antes de despedir el programa, quiero destacar algunas noticias que aparecen en Russian Today RT, porque la mirada de Russian Today es muy útil para hacerle seguimiento al tema internacional. Por ejemplo, la gran noticia que destaca Russian Today es que el ejército de Rusia ha liberado 10 localidades en una semana. Estamos hablando del tema de Ucrania. Mientras que Europa está insistiendo en darle armas a Volodymyr Zelensky en Ucrania, mientras Estados Unidos insiste en darle misiles Patriot a Ucrania, Rusia lo que hace es avanzar y logra reposicionarse sobre el territorio, digamos, en disputa con Ucrania ante esta agresión que mantiene Estados Unidos a través de la OTAN y Europa contra Rusia como un intento de aproximarse a China, que es un plan estratégico que tiene Estados Unidos de tratar de avanzar hacia los territorios de los enemigos económicos y políticos de Estados Unidos. Ucrania es una excusa para avanzar. Sin embargo, Rusia pues, ha logrado mantener a raya a estas pretensiones. Les cuento también que el Kremlin responde a las amenazas de un general de la OTAN de atacar Kaliningrado. Es un poco lo que estaba diciéndoles. Trump pide presentar ciertos materiales judiciales del caso Epstein. Saben que a raíz del conflicto entre Donald Trump y Elon Musk se han revelado videos y fotografías de Donald Trump en un lugar donde se desarrollaban actividades, digamos, de dudosa respetuosidad. Es decir, hay un personaje que ya falleció, de apellido Epstein, que fue juzgado por pedofilia y por todo tipo de actividades perversas desde el punto de vista sexual, y dentro de esas actividades perversas se cuentan videos y fotografías donde estuvo Donald Trump. Y bueno, a raíz del pleito que se creó entre Donald Trump y de Elon Musk y otros personajes, pues han aparecido unas fotografías y Donald Trump está demandando, entonces intenta demandar. Esta estafa debe terminar. Trump pide presentar ciertos materiales judiciales del caso Epstein para avanzar en esta demanda.
Como pueden darse cuenta, Donald Trump, haciendo la locura que hace, también está metido en un vaporón de acuerdo a su conducta licenciosa. Francia completa la retirada de Senegal tras 65 años de presencia militar. Es uno de los casos donde Francia ha tenido que retirarse debido al avance pues, de las reivindicaciones políticas y sociales de los pueblos africanos. Lula dice, usaremos todos los instrumentos legales para defender nuestra economía a propósito pues, de las amenazas que tiene Brasil de recibir 50% de impuestos por parte de las exportaciones brasileñas a Estados Unidos. Aquí aparece otro tema vinculado con Trump envió a Epstein por su cumpleaños un dibujo de una mujer desnuda. Aparecen otras pruebas o otras evidencias del tipo de relación que mantenía Donald Trump con este personaje, Brian Epstein, que era un perverso que fue juzgado justamente por sus perversiones. El vicepresidente J.D. Vance comenta el reporte sobre el supuesto dibujo de una mujer desnuda que Trump habría enviado a Epstein. Aparece también la información al respecto. El comandante de la OTAN amenaza con atacar el baluarte ruso en el Báltico. Y Rusia, por supuesto, ya está advertida al respecto. Uno de mis peores nombramientos. Trump arremete de nuevo contra Powell, uno de sus miembros del gabinete, y encuesta de Estados Unidos abofetea el manejo del caso Epstein por la administración de Trump. Así que tenemos pues una cantidad de temas vinculados con la crisis interna desde el punto de vista político. Fíjate tú, Elon Musk se burla de Trump con un nuevo meme en las redes sociales. La situación entonces interna en los Estados Unidos en torno al presidente de Estados Unidos se ha complicado muchísimo. Mira, nos vamos entonces, son las 7:52 minutos, hoy es viernes, y es la oportunidad para desearles entonces que este fin de semana pasen un buen momento con la familia, con los amigos, que descansen, que busquen espacios donde puedan encontrarse con ustedes mismos. O sea, busquen espacios afuera que los permitan reconciliarse con su mundo interior. Paz, armonía, equilibrio, amor, todas esas cosas que durante las etapas de descanso uno debe buscar. ¿De acuerdo? Hagan deporte, salgan a un parque, busquen la playa, busquen un ambiente donde ustedes puedan sentirse más felices, como gente despierta. En nombre de Ángelo Prieto, en la dirección general de la estación, Alexandra Arismendi, la producción general, Ronnie Rubio, el control técnico del sonido y en la elaboración del café, el señor Gabriel Uribe, la coordinación de las transmisiones de YouTube, muy atento con la calidad de las mismas, David Tecerra y Glaimer Infante en la coordinación periodística y siempre en el medio de la noticia contigo, gente despierta, Ailín Prieto en las redes sociales, ya saben ustedes, y quien les habla en nombre de todo este equipo, Luis Guillermo García en Como. Les deseo un feliz fin de semana. Nos vamos con el señor Villo Frometa y la mejor música del fin de semana. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas, que mientras viva no podré olvidar. Las flores de mi flores llegan y van. Chao, gracias por todo. Gente despierta, chao.